Buenos Bien, días, profesores. buenos días, Eh, chicas. Voy a dar las palabras iniciales, ¿verdad? Eh, eh, Ustedes ahora van a defender el proyecto investigativo que hicieron del ámbito del laboratorio, ¿verdad? Lesmi, Catalina, Alma. Así que dejo en manos de ustedes la exposición. Después vamos a pasar a la fase de preguntas y culminado la fase de puntuación por parte de los profesores de la mesa. Entonces, tengan en cuenta solamente el tiempo, ¿verdad? Que es de 15 minutos como máximo. Así que, adelante. Profe, disculpen una pregunta antes de empezar. ¿La cámara hay que mantener prendida? Lo posible para que en la grabación quede que ustedes están exponiendo, ¿verdad? Por eso, Ok, cuando hablan, tiene que estar la cámara encendida. dale. Mi micrófono también dejo en más ya prendido para no estar saliendo de la... Adelante. Buenos días, profesores. Nosotros somos el grupo de proyecto que le vamos a hablar de la elaboración de hormigones a base del poliestireno expandido. Este grupo conformamos Alma Careaga, Catalina Stark y la que les habla, Lesmi Arguello. Estos son los temas de los que vamos a ir desarrollando hoy. Y yo les voy a hablar un poquito de lo que es el poliestireno expandido. El poliestireno expandido es un material plástico, celular y rígido. Es fabricado a partir del moldeo de las perlitas preexpandidas al poliestireno expandido. Presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Este material es utilizado en la construcción más en el sentido que principalmente se utiliza como aislante térmico y acústico. En reseña histórica, el material fue sintetizado por primera vez a nivel industrial en 1930. La firma BASF, que es un laboratorio químico, desarrolló e inició la producción de un nuevo producto que fue el poliestireno expandido. Todo esto fue por iniciativa de un doctor de apellido Stasny. Fue utilizado en una construcción en la planta del laboratorio donde se realizó el descubrimiento. Después de 45 años, eh, muchos institutos europeos quisieron hacerles pruebas y verificaciones a este material y se llegó a la conclusión de que después de 45 años de ser utilizado este material, eh, mantenía intactas sus propiedades. Característica de este material: es un polímero, es un material de origen artificial, es un material muy poroso. Esto ayuda en la amortiguación de las vibraciones. También posee una densidad muy baja por el volumen de las perlitas, que alcanzan entre 97 y 98%. Generalmente estas son de forma esférica y de color blanco. Si son materiales de origen reciclado, presentan una forma irregular. Entre sus ventajas constructivas se destacan que facilita el montaje de los materiales de los elementos porque es un material simple y ligero. También no emplea grandes maquinarias. Los operarios no requieren de alta calificación. Es un aislante térmico y acústico. Esto beneficia en el confort habitacional y en el ahorro energético. También podemos destacar que este material es compatible con materiales que comúnmente se utilizan en la construcción, como el cemento, la arena, cal, yeso, etc. Bueno, ahora hablando un poco de los conceptos básicos, vamos a empezar definiendo los hormigones ligeros. Los hormigones ligeros son todos aquellos que durante el proceso de elaboración se consigue una densidad menor que en el hormigón convencional. La densidad de los hormigones ligeros está generalmente entre los 300 y los 1900 kilogramos por metro cúbico, mientras que los hormigones convencionales están alrededor de los 2400. Sus principales características son la uniformidad, porque tiene un fraguado bastante controlado y uniforme, la ligereza, obviamente, como su nombre lo indica, por su baja densidad, y tiene un efecto aislante, ya que si se utiliza en habitaciones, provoca un confort climático. Para hablar un poco de los antecedentes de los primeros hormigones livianos, tenemos que remontarnos al Imperio Romano, donde se utilizaban para las edificaciones una mezcla de materiales cementantes
que se formaban a partir de limos quemados, limos que era como un barro con restos orgánicos, con otros componentes de baja densidad, como por ejemplo la piedra pómez, ¿verdad? Ya después los primeros edificios construidos con el fin de ser livianos, digamos, aparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos ahí el ejemplo del gimnasio, la ampliación del gimnasio de la Escuela de Deportes Acuáticos en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, que fue el primer edificio construido con hormigón liviano en la historia, ¿verdad? En este caso, el suelo donde se cimentó el gimnasio tenía una capacidad portante muy baja, entonces se optó por un hormigón liviano. Entre sus propiedades y sus usos, tenemos la baja conductividad térmica, la baja conductividad acústica y la resistencia al fuego, que vamos a profundizar un poco más adelante. Y se utiliza generalmente para la construcción de elementos secundarios en las viviendas, ¿verdad? Que a modo de reducir las cargas muertas, luego para elementos que no soportan cargas estructurales muy significativas y también para viviendas con características de aislamiento térmico o acústico. Ahora procedemos a hablar directamente de los hormigones livianos a base de poliestireno. Primeramente vamos a fijar y analizar los objetivos que tuvimos al realizar este trabajo investigativo. Como objetivo general tenemos investigar la factibilidad del uso de perlas de poliestireno expandido como aditivo aligerante en los bloques de concreto. Como objetivos específicos, identificar las características de los materiales, analizar la influencia de las propiedades de las perlas de poliestireno, determinar las ventajas y desventajas de este tipo de concreto y estimar el costo de este tipo de bloques de concreto. Hormigones livianos a base de EPS. Este tipo de hormigón liviano utiliza las perlitas de poliestireno expandido que pueden reemplazar totalmente el árido grueso y parcialmente el árido fino, debido a que son áridos que no absorben agua, no tienen impurezas, no reaccionan con el cemento y además tienen buena adherencia con el mismo. Las propiedades de este tipo de hormigón van a depender directamente de la cantidad de poliestireno y de la distribución del mismo. Bueno, hablando un poco de las características, tenemos la baja conductividad térmica, que se debe principalmente a su baja densidad. La baja conductividad acústica, porque al ser, digamos, la estructura porosa del agregado liviano, en este caso el poliestireno expandido, amortigua las ondas vibratorias, entonces se provoca como un efecto de aislamiento acústico. Luego tenemos el comportamiento al fuego, que tiene mayor resistencia que el hormigón convencional, principalmente por su baja conductividad térmica, pero también es importante resaltar que si se llegase a incendiar el poliestireno expandido, este es tóxico a la inhalación, entonces lo ideal obviamente sería no llegar a eso. Luego tenemos la adherencia, que comparando siempre con el hormigón convencional, ¿verdad? Es menor, entonces generalmente se utilizan aditivos para promover la adherencia, que se ponen en la mezcla o en la superficie y en la superficie de contacto, mejor dicho. Luego tenemos la retracción, que sabemos que es el cambio volumétrico en el hormigón, que generalmente se da por la pérdida de agua. En este caso, con los hormigones livianos, esta pérdida de agua, digamos que, o sea, perdón, esta pérdida volumétrica se amortigua o se compensa con la liberación del agua que queda atrapada en los poros del agregado ligero, ¿verdad? Del EPS, porque es un material bastante poroso. Y luego tenemos la trabajabilidad, ¿verdad? Que es un elemento bastante, o digamos, un material bastante sencillo de aplicar en obra, porque no requiere de maquinarias específicas o conocimientos específicos para la manipulación y su implementación. Bueno, los pasos para la elaboración del hormigón a base del poliestireno expandido.
El paso 1 se mezcla una porción del agua, luego se le agrega el cemento, la arena y por último otra vez también el poliestireno expandido. Y por último otra porción de agua. Esto se realiza aproximadamente en 60 segundos. Luego, para el segundo paso, se mezcla el mortero hasta obtener una mezcla uniforme, es decir, una mezcla sin grumos. Esto se realiza en 90 segundos, pero si es que en 90 segundos no se llega a una consistencia uniforme, entonces se puede alargar el tiempo en 30 segundos más. Para el tercer paso, se verifica la densidad del hormigón. Esto se puede hacer teniendo un recipiente de 1 litro y poniendo la mezcla en ese hasta el nivel. Luego se pesa. Por ejemplo, si el peso sale 1,22 kilogramos, la densidad sería de 1220 kilogramos sobre metros cúbicos. Una vez que se llega a la densidad del hormigón, se procede a realizar el ensayo de fluidez, que es de acuerdo a la norma. En el último paso, se distribuye la mezcla en moldes para posteriores ensayos. Moldes metálicos de forma cúbica de 100 milímetros cúbicos. Y eso es también importante en varillar para después hacer el vaciado correcto del molde. Tenemos ventajas de estos tipos de hormigones. Entre las ventajas se destacan el que es amigable con el medio ambiente porque es un material 100% reciclable y no daña la capa de ozono. También la impermeabilidad porque en ella no se acumulan agua y también no afectan la conductividad térmica. Tiene un buen comportamiento al fuego, como ya mencionó la compañera. También cabe mencionar que es un material que contiene agente ignífugo. También está que es aislante acústico y térmico y la gran trabajabilidad porque no requiere tampoco de protecciones para su manipulación. Entre las desventajas vemos la deformación. Entre las desventajas tenemos la deformación. Este hormigón se puede deformar debido a que el módulo de elasticidad es bajo y entonces se pueden producir mayores deformaciones que las de un concreto convencional. Como otra ventaja tenemos la relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque no se puede determinar el grado de incidencia en la relación agua-cemento debido a la gran absorción. Como desventaja también tenemos la contracción por secado, que en este caso es mayor que la de un concreto convencional y por lo tanto tiene que tenerse en cuenta el dimensionamiento de los elementos a construir. También como desventaja podemos tener la falta de experiencia. Bueno, ahí tenemos una tabla que es para comparar la densidad y la resistencia del hormigón según la cantidad de agregado grueso que se va reemplazando, ¿verdad? Obviamente la resistencia es directamente proporcional a la densidad, entonces vemos que el hormigón convencional es el que tiene la mayor densidad y la mayor resistencia, y eso va disminuyendo a medida que se agrega el isopor, ¿verdad? Tenemos al reemplazar el 100% del agregado grueso por isopor o por las perlitas de poliestireno expandido, tenemos que la densidad es de aproximadamente 1020 kilogramos por metro cúbico y la resistencia es de 60 nada más, que es una diferencia bastante considerable comparando con el hormigón convencional, ¿verdad? De aproximadamente 212 kilogramos por centímetro cuadrado. Recursos. Como materiales para la elaboración de este tipo de concreto, vamos a necesitar el cemento, el agregado fino, el agua de mezcla y las perlitas de poliestireno. El presupuesto estimado que hicimos de acuerdo a esta investigación
con el costo para un concreto de aproximadamente 1 metro cúbico sería de 2.814.229 guaraníes. Teniendo arena de 1 metro cúbico, su costo sería 49.929 guaraníes. 2.900 kilogramos de cemento nos daría un costo de 2.543.300 guaraníes, y 20 kilogramos de poliestireno tendría un costo de 221.000 guaraníes, dando el precio estimativo de 2.814.229 guaraníes. Y esa fue toda nuestra presentación. Gracias por su atención. Muy bien. Justo a tiempo. Ahora pasamos a la fase de preguntas de parte de los profesores presentes en la mesa examinadora, ¿verdad? Bastante interesante el proyecto, la verdad, es muy bueno, muy factible de hacer realmente porque las perlitas de Ailapor se pueden comprar, se pueden conseguir reciclados, o sea, tienen mucha facilidad de poder hacer. Así que dejo en manos de los profesores que quieran consultar, después yo hago mi consulta al grupo. Buen día, chicas. Buen día a las profes también presentes, ¿verdad? En primer lugar, quiero felicitarles. La exposición excelente, bastante legible también la diapositiva, todo. Y nada, felicitarles por el tema. Hicieron las correcciones que habíamos pactado en la predefensa. Tengo una consulta. En particular es la única consulta que tengo. ¿Pudieron encontrar, sea sí o no la respuesta, pudieron encontrar el comportamiento o la relación, o cómo se comporta la relación agua-cemento agregándole el isopor, el aislapor? O sea, esa es mi consulta ahora. Si pudieron establecer qué sucede entre el agua y cemento, entre esa relación que es tan fundamental cuando hablamos de hormigones, si es que yo le adhiero, vamos a decir, esa es mi pregunta. Realmente no encontramos mucho, profe. O sea, solamente lo que pusimos ya en la presentación. Genial, genial. También hablaron del tema de la adherencia. Ese era un tema que habíamos tocado. Eso sí, no es una pregunta, sino más bien una afirmación, ¿verdad? De hecho, que una de las cuestiones de repente que varían en los hormigones especiales como este es la cuestión de la relación de agua-cemento. Entendemos eso en el sentido de que, evidentemente, cuando hablamos de un hormigón convencional, lo tenemos bastante bien estudiado, ¿verdad? Voy retroalimentando esto para que lo tengan en cuenta también a futuro. Entonces, evidentemente, cuando tenemos un hormigón especial como este y agregamos un material, tenemos que tener en cuenta de repente los niveles de absorción del material que agregamos. Entonces ahí evidentemente se verá afectada esa relación tradicional de agua-cemento que tiene o que sí conocemos un hormigón convencional, ¿verdad? Todo eso, o todo esto que voy diciendo también termina por afectar los niveles de adherencia de un hormigón especial versus un hormigón tradicional. Es así en donde podemos necesitar la utilización de ciertos tipos de elementos para poder, por ejemplo, superfluidificar la argamasa, etc. Por mi parte es todo. Les felicito nuevamente y nada, le dejo la posta a los dos demás profesores. Gracias. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muchas felicitaciones por la exposición, un tema pero más que interesante, ¿verdad? Muy contento realmente con ustedes y con todos los grupos que pasaban anteriormente también, porque prácticamente con los profes nos quedamos un buen rato después de que cuando ustedes terminan su exposición hablando, siguiendo o comentando todavía sobre los temas de ustedes, ¿verdad? La verdad que este no va a ser la excepción. De muy buen nivel, vamos a decirle, la exposición dentro de las limitaciones que implica esta situación que estamos viviendo.
Y justamente algo que el profesor Alberto estuvo resaltando, ¿verdad? Y yo les consulto realmente, yo creo que hablaron sobre eso. Por ahí no sé si me perdí en la exposición o no me quedó muy claro nada más. Lo de la adherencia, ¿verdad? Al ser un material no absorbente o sea, va a ser un material impermeable las esferas de Isopor, la no adherencia, o sea, al no absorber agua es justamente, o al no tener poros es donde va a generar esa falta de adherencia entre lo que sería el mortero, ¿verdad? Y el isopor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esa interacción entre lo que sería el mortero, que básicamente hace la función de, eh, de aglomerante y de ocupar los espacios vacíos, ¿verdad? Realmente el cemento, la pasta de cemento es lo que hace el trabajo de aglomerante, ¿verdad? Y el agregado fino lo que hace realmente es, como la arena o la triturada secta, lo que hace es rellenar los espacios vacíos para poder permitir que todo el conjunto trabaje como uno solo, ¿verdad? Entonces, y la adherencia es muy importante, ¿verdad? Entonces, la primera consulta, tengo dos, ¿verdad? La primera consulta que les hago es cómo mejoramos o cómo le damos esa adherencia entre lo que serían las esferas y el mortero. Sí, eso según la investigación que hicimos, se puede añadir un aditivo para promover, o sea, justamente fue eso lo que dije en la presentación, ¿verdad? El tema de que se puede añadir un aditivo para promover la adherencia, ¿verdad? Tanto en la mezcla como en la superficie de contacto, digamos, donde iría el hormigón liviano. Pues eso es lo que pudimos investigar. Perfecto, Ceci. Y lo otro, más que una consulta, es como un comentario que yo les hago, ¿verdad? Tener en cuenta porque esta tecnología yo creo que en poco tiempo vamos a estar seguramente implementando, ¿verdad? A mayor escala, si es que ya no se está implementando ahora. Y ustedes van a ser las que saben de esto, así que yo les hago una recomendación, ¿verdad? Tener en cuenta de que el agregado grueso, la triturada cuarta, quinta, es el material que más aporta a la resistencia, ¿verdad? O sea, reemplazarlo por completo, habría que analizar si es conveniente, ¿verdad? Ya que dejaría de ser vamos a decirlo, algo estructural y pasaría a ser algo estético o de repente, por ejemplo, una estructura de hormigón que queramos aligerar, ¿verdad? Como tal, en donde muchas veces se hacen, yo no sé si ustedes ya llegan a ese nivel de detalle, ¿verdad? Pero en todo caso, cuando estén por la facultad, y espero verlas por la facultad de ingeniería, van a ver lo que son las estructuras aligeradas o alivianadas. Y muchas veces lo que se hace es se rellena en el medio del hormigón con algo más liviano. Entonces yo creo que más bien este podría ser también un aporte, ¿verdad? De ayudar a alivianar, ¿verdad? Dejarle al hormigón convencional que trabaje como estructural, ¿verdad? Y usar esto como un relleno. Le estoy dando una idea, chicas, que después espero mi comisión para cuando vendan. Eh, para que aliviane la estructura, ¿verdad? Para usar como un tipo de relleno, ¿verdad? Que al fin y al cabo no va a ser complicado de confeccionar, ¿verdad? Entonces, es una idea y estaríamos utilizando algún material reciclable, ¿verdad? Y ahí sí que ya nos vamos a meter con el tema de los compañeros que hicieron hormigón reciclado y así que todo va a ser reciclado y bueno, ahí ya se juntan con ellos y hacen algo grande. Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que al reemplazar el agregado grueso realmente estamos sacándole una de las características del hormigón estructural, que es la de resistencia, pero estamos aportando otras cosas que nos van a ser útiles, ¿verdad? Entonces enfocar un poquito más en un uso no estructural, sino más bien de acabados o de otro tipo de aporte en la construcción, ¿verdad? Y tener en cuenta, y me gustó algo que los demás grupos no hicieron hasta ahora, que ustedes dijeron, tenemos un problema, ¿verdad? Porque todos presentan como algo muy lindo, ¿verdad? Pero uno siempre, cuando presenta un material, tiene que presentar las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Y es
con el tema de que si se calienta demasiado, si llega a estar expuesta al fuego, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está súper bien y que lo tienen que hacer siempre, ¿verdad? No traten de vender la magia porque no hay magia en la construcción, ¿verdad? Sino que cuenten las bondades de su producto y así también cuenten las dificultades o los problemas que pueden tener, ¿verdad? Así que esa es más que una recomendación, más que una pregunta. Así que felicitaciones una vez más. Y bueno, como les digo a todos, espero que próximamente pasen por el laboratorio y podamos probar un poco de esto a ver qué sale. Con mucho gusto, yo creo que todos los profes vamos a ir a jugar con ustedes al hormigón con Aislaport. Gracias, profe. Excelente aporte, profe. Bien, de mi parte, no sé si llegaron a encontrar, pero ¿hay alguna diferencia en términos de modificación de características del hormigón en relación a la dimensión del diámetro de la Aislaport? O sea, si por ejemplo yo utilizo un diámetro pequeño, no afecta demasiado; si uso un diámetro grande, afecta mucho. ¿Ya no encontraron ese valor, esa característica comparativa en su investigación? La verdad que, profe, no encontramos así comparando, pero sí el proyecto más bien se basa en lo que son las perlitas, las chiquititas. Excelente. Y justamente una de las preguntas que había hecho ya anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes consideran, cómo ustedes consiguen las perlitas de la por? ¿Compran eso o se puede utilizar de vía reciclado también y otras cosas, o solamente comprando es una opción? Se puede adquirir comprando y también reciclado. En ese aspecto no hay problema. Alma, no sé si querías decir algo. Sí, quería aportar en lo mismo, pero ya hablamos. Bien. Justamente el detalle este que dijo el profe Pinea, ¿verdad? De que el tema de tener elementos que no tienen buena adherencia, que de repente también las características de deformaciones son muy apreciables, ¿verdad? Como las pelotas de hormigón. En algunos casos se puede utilizar, como le había comentado ya en la predefensa, ¿verdad? Considerar como un elemento de reducción de pequeños agregados, ¿verdad? Por ejemplo, se puede reducir en parte el agregado de la triturada sexta en cierta proporción, ¿verdad? Ya que tiene un diámetro bastante pequeño, pero así como ustedes vieron y mostraron, reducir la totalidad de los agregados gruesos, en este caso las piedras trituradas, realmente afectaría muchísimo al elemento como elemento estructural, ¿verdad? Yo para una estructura de una vivienda no es tan recomendable eso, ¿verdad? Porque sería mucho gasto y realmente tendría poco beneficio, ¿verdad? Y es bastante bueno también eso que ustedes hicieron, ¿verdad? Mostrar las ventajas y desventajas, porque no muchas veces cuando uno investiga todo es tan bueno, ¿verdad? Uno siempre ve así una idea, piensa que realmente es factible, pero a fin de que ustedes investigaron bien, se nota que encontraron justamente esos pequeños imperfectos que pueda tener el proyecto al momento de realizar, ¿verdad? Entonces me parece genial, la exposición estuvo bastante bien, un excelente trabajo, una excelente demostración del conocimiento de su investigación, y de mi parte muchas felicitaciones también, realmente genial estuvo, y creo que ya no hay otras consultas de parte de los profesores. Bien, si no hay consulta, entonces de esta manera culmina la fase 2, que es la fase de preguntas. Ahora vamos a pasar a la fase 3, que es la deliberación de la mesa para la asignación del puntaje, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que se retiren de la videoconferencia ahora para poder deliberar con los profesores. Desde ya, mis felicitaciones otra vez y que tengan un buen día. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego.